Quiero contarles de un compañero de trabajo, amigo también, que ha partido. Falleció Jorge Perea, a los 80 y pico de años. Un hombre que, ya muy joven, con su esposa, con Silvia Stengel, se fue a vivir al norte de Santa Fe, cerca de Vera, en el campo de estancia llamada Miraflores, a atender su campo. Pero ahí por fines de los 60, Jorge ya venía con la llamita de los grupos CREA encendida, porque su padre, también Jorge, de la cabaña Villa María en Las Toscas, norte de Buenos Aires, noroeste, pertenecía a un CREA, el CREA Guanaco Las Toscas. Y ahí cerquita estaba Henderson Deró, los dos primeros grupos CREA de la Argentina. Y ahí ya había visto lo que era trabajar en equipo, trabajar en grupo. Cuando se va al norte de Santa Fe y se instala en el campo, comienza inmediatamente a participar de actividades comunitarias, de actividades de promoción humana, promoción social, de la gente de campo. Y junto a Silvia, como les contaba recién, su esposa, fueron teniendo hijos, 6 en total, que los criaron allí en el campo, junto a sus peones. Compartían todo, el espacio físico, las casas de material bien hechas. La fiesta de Navidad era una fiesta hermosa para estar en ellos. Todo el conjunto de ese campo y algún vecino también. Bueno, Jorge Perea nos ha dejado hace poquitos días, un poco antes de la Semana Santa de 2017, pero nos ha dejado algo más que un recuerdo. Nos dejó un modelo de prestación de servicio, nos ha dejado a muchos de nosotros, yo también fui parte de algunos de los equipos que trabajaron con ellos, o con Jorge y con Silvia, y muchos más. En aquel tiempo el primer obispo de Reconquista, Monseñor Juan José Iriarte, estaba promoviendo. Había un cura de campo, Antonio Nazareno Pergolesi, bien de campo, que también trabajaba en lo mismo. Y como ellos, muchos más. El INTA hacía poco que estaba creado, estaba también promoviendo. Estaban los grupos llamados los grupos rurales, inspirados en la doctrina cristiana, que además de promover la evangelización, tenían que promover su propia familia, cuidar a sus mayores, mejorar su vivienda. Tantas cosas de estas. Casi nadie en el campo en ese momento, en el norte argentino, podía ir a una escuela secundaria. No había dónde. Y entre esas cosas, Jorge había visto en Francia las maisons familiares, las casas de la familia, que en la Argentina comenzaron a desarrollarse en el año 68 con el nombre de EFA, Escuelas de la Familia Agrícola. Estas escuelas tienen la característica de que la enseñanza, en la etapa de los jóvenes cuando son adolescentes, la enseñanza secundaria, se hace en alternancia. 1 o 2 semanas, según los casos, están internados en la escuela y otras 2 en su casa, tanto varones como mujeres, compartiendo la vida cotidiana de su familia, haciendo cosas, ayudándoles, no yéndose del todo, y llevando tareas desde la escuela a la casa y de la casa a la escuela para investigar su propia realidad, su historia, su geografía, sus modos de vida, etcétera, etcétera. Cuando quieren acordar estos chicos que entran terminando su infancia y salen terminando su adolescencia, han hecho una etapa, hoy de 6 años, muy, muy armónica entre la vida de su comunidad y su familia y la vida de la escuela. Salen muy maduros, con una personalidad muy fuerte. Tal es así que estas escuelas de alternancia, también se las conoce como CFR, Centro de Formación Rural, como CPT, Centro Educativo de la Producción Total, en otros lugares, hoy son mucho más de 100. Y los egresados de esas escuelas tienen alta permanencia en el lugar. No solo si se quedan después de terminar esa escuela de alternancia, sino que si hacen estudios universitarios, tienden a volver a prestar servicio a su comunidad, o sea, a participar de su desarrollo. Y esto ha sido parte de lo que se dio en llamar la promoción humana de la juventud rural. Esa promoción humana va para ellos, para su familia,
para su comunidad, para las instituciones que están trabajando allí, y a la vez no desprecia el crecimiento económico, porque en función de eso se pueden obtener mejores posibilidades para seguir creciendo y sobre todo desarrollándose. Y un concepto que quedó muy claro para nosotros, yo fui parte de esos equipos, en la EFA de La Potasa, la primera escuela que se creó en la Argentina en el año 67-68, yo acababa de recibirme de ingeniero agrónomo, pero era antes maestro normal rural, así que tenía el bagaje pedagógico y el agronómico. Fui parte de ese equipo. Y esa escuela fue una escuela pública que hizo la primera experiencia. Al cabo de poco tiempo, ya había, en el año 73, 13 escuelas de alternancia más un profesorado que preparaba a los docentes de esa escuela de forma especial. También en alternancia. El que estudiaba profesorado iba un tiempo a una chacra, volvía al profesorado. Iba un tiempo a una EFA, una escuela, volvía al profesorado. Y esa fue la formación que hasta el día de hoy sigue funcionando así. De esto podemos hablar ya de muchos hijos de los primeros egresados y algún nieto también. Han pasado 50 años, nada menos. Esto no fue lo único. En la cuña boscosa santafesina, una zona de monte con pasto abajo, había trabajado la Forestal, aquella empresa que explotaba el quebracho colorado para extraer tanino y con ese tanino curtir cueros. Cuando se terminó el recurso quebracho colorado, esa empresa se fue. Y allí quedaron en los montes mucha gente que trabajaba para distintas actividades, sobre todo los braceros, carreros, hacheros, etc. Que bueno, eran gente de ahí, criollos, netos criollos de la zona, y se les ocurre al grupo al cual pertenecía Jorge Pereda decir, vamos a colonizar esa zona, que ya eran campos del Estado, se los había comprado con expropiaciones a la empresa forestal. Vamos a intentar darle tierra a estos criollos, que no tenían experiencia de agricultores. Le dieron pequeñas parcelas de 200 hectáreas cuando la unidad económica, la que nosotros calculábamos los ingenieros, era de 2000. Un pedacito. ¿Saben qué pasó? Sí se lo dieron. Y sí crecieron y estuvieron allí. ¿Por qué? Porque ellos hacían un horno de carbón por mes. Y tenían en esas 200 hectáreas un grupo de vaquitas que daban una cierta cantidad de terneros y la vaca vieja y todo eso. Sin agotar el monte, haciendo un horno de carbón, solamente consumían la mitad de lo que el monte repone naturalmente, son bosques nativos, de maderas duras, y los terneros y las vacas viejas. Y con eso, por decirlo de alguna manera, ese núcleo familiar en ese pedacito, trabajando ellos mismos, pequeños agricultores, obtenían un ingreso cercano al de 2 sueldos de peón rural. La familia. Más o menos era lo que tenía. 20 años después que se lo dieron, el Consejo Agrario Nacional anduvo por la zona trabajando. Y Fundapaz, también haciendo otras tareas, una organización sin fines de lucro, de promoción. ¿Y qué se descubrió? Que 20 años después estos criollos estaban en su campo. Estaban instalados ahí. No había de ninguna manera fracaso. ¿Qué se sumó además con esta colonización pionera? El ministro, que estuvo en ese momento poniendo en marcha una actividad que se había diseñado en el gobierno ya anterior de la provincia de Santa Fe, el ministro doctor Copa y el subsecretario el ingeniero Renard, Jorge Pereda, de director de Extensión, Fomento e Investigaciones Agropecuarias, y el ingeniero César Ordanos, de Bosques, Tierras Públicas y Colonización. ¿Sí? Esto a los 20 años estaban ellos allí instalados, viviendo en casitas de material, etc. Después, ¿qué pasó? Que el crédito que se le había dado a esta gente para comprar sus campos a largo plazo no volvió a aparecer para sus hijos. Y ahí falló la estrategia poblacional que había tenido. ¿Por qué? Porque en esas circunstancias había cerca de 4 habitantes por kilómetro cuadrado, teniendo estas familias con esos lotes chiquitos. Al estar cerca de haber esa densidad, pasaba un ómnibus 2 veces por día. Iba hasta el pueblo. Pasaba la luz eléctrica. Había escuela cerca y dispensario de salud cerca también. Claro, cuando pasa la otra situación, todo eso desaparece. El que está encargado de un campo, un puestero o capataz,
no tiene por lo general una escuela cerca, y si la tiene no hay alumnos, y si los alumnos están y la maestra no puede ir, etc. Manda a sus chicos al pueblo, a la casa de una hermana, un tío, algo así. Otra de las cosas en las que se participó fue el tema del analfabetismo que había en el medio rural en el norte argentino y la educación radiofónica. Esto se hizo a través de INCUPO, el Instituto de Cultura Popular. Y el lema de INCUPO era ¡Juntos podemos! Y empezaba la musiquita y la gente en distintos lugares congregada al lado de una radio, un aparato de radio, con un monitor que se llamaba preparado para eso y sus cuadernitos, tenía media hora todos los días de aprendizaje de alfabeto y números. Un éxito total en los años 60 y pico, 70 y de ahí para adelante. Claro, esas comunidades luego empezaron a buscar posibilidades de medio de vida y ese INCUPO empezó a trabajar en la posibilidad de ayudarlos también a mejorar su producción. De lo que sea, de hortalizas, de algodón, de ganado. Sigue hoy todavía todo esto, sin ninguna duda, sigue todo. También allá por los años fines de los 60, ¿el desafío cuál fue? Los grupos CREA, estos grupos de intercambio que tienen los productores agropecuarios, que los asesoran técnicos, hasta el momento eran unas cuantas decenas en el país, pero de campos grandes, de estancias. ¿Qué se les ocurrió a Jorge, a Alberto Renard, a Copa y demás? Vamos a hacer una promoción para que haya CREAs de intercambio grupal y con técnicos de pequeños chacareros. Y entonces se crearon un sistema que al principio costó, porque se hizo un convenio con la Asociación de CREA de la Argentina, ACREA. Y ese convenio, la gente de ACREA dice, pero es un convenio con un gobierno, se nos va a politizar. Y no sucedió eso. Los CREA convenios, estos pequeños productores a los cuales el gobierno le aportaba una parte de lo que costaba el grupo, hasta que el resultado del grupo le permitiera crecer económicamente y sustentarlo a los propios productores, a su grupo, como después se hizo con Cambio Rural, por ejemplo, el mismo modelo. Como se hicieron en los grupos que hicieron en Entre Ríos, como hicieron algunas empresas lácteas, sobre todo los Sancor y la Serenísima. Otras también hicieron sistemas parecidos. Bien, ahí estuvieron creando esos grupos CREA. En el año 70, el Congreso Nacional de CREA se hizo en Rosario y había un poco más de 100 grupos. De esos 100 grupos, 35 eran de grupos de CREA chacareros. Y estaban todos. Como nosotros vulgarmente nos denominamos de apellidos italianos o apellidos europeos, la gringada, nosotros decimos la gringada, se llenó la Sociedad Rural de Rosario en el Congreso y se hermanó con los estancieros, con la gente más grande, cosa que parecía tiempo atrás difícil de que eso sucediera. Y hoy existen todavía, hoy existen esos grupos. Como eso, hay tantas cosas más para decir de lo que han hecho, pero sí también han formado un capital, que es un grupo humano muy grande, al cual pertenezco. Nosotros hicimos una especie de escuela ahí, en esa actividad. Y tenemos una forma de ver la prestación de los servicios profesionales que incluye no solo la producción, el desafío tecnológico, sino el desafío ecológico y el desafío social que deriva de todas las transformaciones que pasan. Esto quería decirles y comentarles mucho más para cuando ustedes gusten de lo que ha sido y viene siendo la promoción humana. El eje ha sido no darles, sino ayudarlos a que ellos obtengan. Y eso es promoción. Y eso es desarrollo. El crecimiento es una parte del desarrollo. Pero el desarrollo lo hace la persona que asume que puede hacerlo y lo necesita. Homenaje a Jorge Pereda y para también a Silvia. Que descansen en paz los dos.